Este cuento, el segundo viaje al lugar del no sé, que le puse Pucaraí, no pondré un nombre ficticio para la protagonista, ya que soy yo misma. Las historias fuera de los sueños que se mencionan son situaciones de mi vida tal como se cuenta. Y a raíz de estas palabras pude quitarme miedos y atravesar sombras. Y me di cuenta que nadie puede horadarnos, podrán lastimarnos el cuerpo, la mente, pero si mantenemos pura nuestra esencia, tenemos la infinita posibilidad de soñar, de crear, proyectar, recordar, sanar. En este relato hay muchos nombres de lenguas guaraní, charrúa, mapuche, no solo porque hubo dos palabras con las que me desperté pronunciándolas, como Pucaraí y Panambi, sino también en homenaje a quienes nos han legado ese maravilloso mundo a través de las palabras. Primera transformación de Raquel. Raquel había recuperado más que su fuerza, se había apagado en los días que convivió con Rodrigo, y aunque hacía ya un tiempo que se habían separado, no podía desatar el lazo negro que los unió. No solo se negaba a sentirse mujer por temor, sino se autocastigaba por haber entregado lo que consideraba más sublime a quien se llamaba a sí mismo el ángel negro. No podía evitar recordar, principalmente aquellas noches, cuando él pensaba que ella dormía y le susurraba palabras inteligibles y colocaba las manos en la cabeza de ella. Una noche, Raquel había logrado escuchar. Él repetía y repetía: dame tu energía, dame tu energía. Y de alguna manera se la había dado. Se sentía paralizada cuando él no estaba. Quedaba acostada en posición fetal, amacaba su cuerpo ante el temor que le provocaba, y él se afianzaba cada día más en ese temor. Ella, tan llena de energía como la ponderaban sus amigos, si la hubiesen visto, inclusive se escondía en el baño para poder hablar con sus seres queridos. Sí, sus seres queridos, que él por todos los medios trataba de desvincular. Menos mal que estaban sus afectos. No la habían abandonado, tal vez se lo hubiese merecido, pensaba, por tonta, por haberse alejado ante el temor. Pero llegó el día en que Rodrigo se cedió en su violencia y Raquel se fue dejando parte de sus pertenencias. Ella no creía en las reencarnaciones, pero si creyera él en muchas vidas no limpiaría su sombra. Ella conocía perfectamente su alma, no sabía por qué, pero lo sabía. Era raro, últimamente pensaba mucho en las reencarnaciones, y no era justamente por el autodenominado ángel negro, sino fue a partir de conocer a Sebastián. Lo conoció cuando aún vivía con Rodrigo. Fue un nuevo camino en su vida, cuando fueron a aquel lugar. Un antes y un después. Y comenzaron sus visiones, sus sueños, premoniciones, el encuentro con su espiritualidad. Por eso Raquel le guardaba lealtad, aunque Raquel lo inundaba. Había días que le llenaba la contestadora con mensajes como: Sebastián, vendrán tormentas, sentirás que cruje el suelo a tus pies, pero quédate tranquilo, que nada te pasará. Y a los pocos días Sebastián le sucedían situaciones que no se esperaba, aunque Raquel se lo hubiese vaticinado. Esto lo confundía, no lograba entender. Un día en que se realizó aquel encuentro con otros compañeros, ellos dos estaban algo contrariados, y principalmente Raquel, por no entender ciertas expresiones de Sebastián. Si le llenaba el buzón de la computadora, la contestadora, los podía eliminar. A ella no le importaba si él no le respondía. Ella nunca esperaba que lo hiciera.
aunque sabía perfectamente que aunque no le respondiera, él siempre leía sus mensajes. Decidió alejarse del resto y se internó sola en el monte. No entendía por qué, si él se dirigía hacia algún lugar, ella elegía el sitio contrario. Después de todo era una contrariedad pequeña, no estaban enojados. Decidió alejarse del grupo y podría así ordenar su mente, vaciarla para poder equilibrarse en una comunicación íntima con la naturaleza. Pidió alguna señal que le indicara qué hacer, cómo comunicarse, pero lo hizo sin convicción, ya que ella era de esas personas que no creen en nada. Pero el mensaje que recibió, justo ella, tan terrestre, tan cerebral, a lo que a todo tenía que encontrarle explicación, le hizo dar un salto cuántico en su vida. Ya no sería la misma. Hadas se le aparecieron muchísimas, y hasta Sirio, como le puso, a la que más se acercó y se dejó fotografiar. Además, ella sentía lo que sentía Sebastián, si era dolor, si era alegría, si sufría insomnios. Y si fuera verdad lo de las reencarnaciones, ¿alguna vez habrían sido hermanos gemelos? Al menos era lo que la gente comúnmente decía, que los hermanos gemelos sentían lo que sentía el otro. Y si fuera así, ¿dónde comenzaba esta historia? Génesis. Génesis primero, el primer ser. En el principio de los tiempos, el gran espíritu soñó la tierra, soñó los árboles y soñó un ser que vivía en las profundidades. Mientras se ocupaba de soñar los mares, el ser salió del vientre de la tierra y se maravilló por lo que se había creado y le pidió entonces al gran espíritu ser más que un sueño, le pidió ser. Gran espíritu decidió liberar parte de su esencia y le dio libre albedrío, pero de ahora en más sería responsable de sus sueños. El ser era feliz recorriendo mares, arcoíris, montes, pero se dio cuenta que no existía, que no era. Todo tenía forma y color, y se soñó a sí mismo, y se soñó manos, se soñó la piel. Un día en que recorría el monte, una flor lo rozó y lo impregnó de su aroma. Se recostó y comenzó a soñar en lo que sintió cuando esta flor lo rozó. Y soñó, y cuando se despertó, otro ser estaba a su lado y con sus manos rozaba su cuerpo, como lo hizo aquella misma flor, y comenzaron a soñar juntos. Él le soñaba peces y el otro ser soñaba pájaros. El ser primero solía sentarse sobre una colina. En ese entonces no existía el tiempo. Pero ese día sucedería un cambio. Recordó la flor provocadora de aquel sueño y existió el pasado. Y comenzó a pensar lo que podría suceder y se creó el futuro. Comenzó a pensar que aquel ser también podía soñar. Miró la flor y vio pájaros libando de su néctar y cómo el rocío despertaba todos sus aromas. Lo que sintió fue tan fuerte que el cielo se ennegreció. Saltó de la piedra en que estaba recostado y fue a buscar a Flor viva, mas al bajarse con tal rudeza se pinchó y sintió dolor. Había pasado a una dimensión distinta. Desesperado salió a buscarlo, mas se había ido. En realidad, el ser estaba allí, pero él ya no la veía porque había perdido la capacidad de soñar. Segundo Génesis, Pucaray. Aquel ser también tenía un lugar preferido a la orilla de una fuente, donde el agua hacía tiernas cabriolas entre las piedras azules. Vio un caracol y se lo puso al oído. Se sintió estremecer, sintió como si unos dedos le tocaran un lugar secreto dentro de sí misma y nació la primera palabra, Pucaraí.
Pucaraí repitió y soñó, y cuando despertó, un ser con su mimbí, flauta, la acariciaba sin rozarla. Se miraron, y al mirarse comenzaron a subir suaves oleadas en espiral hacia el infinito. Y él soñó para Ibotí, flor viva, flores de glicina, que las rodearon en un cerco y que los volvió seres azules como las piedras. Ella le pidió, al igual que la música de su mimbí, entrara en ella para que sintiera su ser y ella sentir el de él. Y ella le soñó un cielo donde titilaban todas las estrellas juntas. Él tomó la flor que tenía en su pelo y escurrió sus dedos entre los pétalos que se abrieron, ofreciendo todo su aroma, y supo. Le soñó una flor entre sus piernas. Se acercaron, y se acercaron tanto que sus cuerpos casi no perdonaban espacio. Transparentes, sin vocablos, medusas serenas vinieron desde el mar, y ella soñó para Pucaraí mariposas doradas, y él le soñó hadas para su pelo. Raquel se despertó. Algo la hizo levantarse de golpe. Sabía que soñaba. No sabía bien por qué soñaba. Solo recordó el hada. Miró la fotografía que tenía colgada en la cabecera de su cama, como si fuera un rosario. No sabía bien si en realidad la había soñado, si era real aquella de la fotografía. De pronto se levantó un suave viento que entró por la ventana, y esto alcanzó para empujar suavemente la foto y hacerla resbalar. Raquel abrió desmesuradamente los ojos y quedó unos instantes sin respirar. No era la primera vez que pasaba. Siempre sucedía. Cada vez que dudaba acerca del cuadro, este se resbalaba y caía al suelo. Se vistió las corridas. Últimamente llegaba tarde al trabajo. No se podía levantar, pues en vez de descansar sentía en su cuerpo un gran cansancio físico. Quizá debería cambiar el colchón. Ya he sufrido demasiados sueños, bromeó. Como todas las noches antes de dormirse, Raquel pensaba en las cosas que le habrían sucedido ese día, en las que tendría que programar, con respecto a las actividades que junto a sus compañeros estaba desarrollando. El ser primero, que había perdido la capacidad de soñar, vio las estrellas titilar todas juntas y supo que Ibotí estaba soñando. Y sintió un rencor tan áspero y gris que el cielo se oscureció y los rayos surcaron todo el cielo. Se dio cuenta que ya no soñaba, pero tenía el poder de las tormentas. Pero no de las tormentas que, a pesar de su fuerza, tienen tanta belleza, sino otra clase de tormentas que envió a todos los puntos del éter para que llegara donde estuviese Ibotí y su sueño. Y eso fue lo que sucedió. Justo en el momento en que Pucaraí iba a entregarle su música sagrada a Ibotí, el temor los hizo separarse y esconderse. Gran Espíritu, que observaba todo lo que sucedía con el libre albedrío de sus hijos, les habló. El amor puro que sube por la piel en suaves espirales hacia mí es esencia. Si es pura, no debe de haber temores. Si temen, pierden la capacidad de soñar. La riqueza que viene desde la esencia primera, ese estado de amor, cuando están alineados espíritu, corazón, mente y piel. Ustedes se amarán en muchas vidas, pero hasta que no dejen de temer, no serán unidad. Llevarán el mensaje, pero deberán descender de la espiral. Cuando se amen sin temor y sin exceso, volverán a ser esencia. Deben enseñar el camino a los hombres, pero han de saber que el ser de la tormenta los seguirá, y deberán atravesarlas. Raquel ese día se levantó mucho más temprano
y escribía y escribía. Estado de amor es el estar alineado espíritu, corazón, mente y piel, la que muy pocas veces mencionamos porque representa lo material, pero la piel es una red que atrapa rocíos invisibles y los vuelve perlas. La piel traduce la música que vuelve al amor etéreo. El estado de amor es el amor puro, aquel en que no existen los apegos tóxicos, porque el ser trasciende del espacio físico a través del pensamiento. Estado de amor es una dimensión que está en la cabeza del hombre, en sus pensamientos y sentimientos. Es un estado del ser donde liberamos nuestros sentimientos para transformarlos, dejando salir las iras, las tristezas, las alegrías, los miedos. Es dejar nuestra vasija vacía y ser parte del todo. Lo mismo que hay en el afuera es el adentro. Si tenemos pensamientos positivos, este será nuestro entorno. El estado de amor sucede a partir de las aceptaciones del universo interior con otros universos íntimos. Es comprender a todos los seres que nos rodean. La naturaleza no se divide en reinos, es uno solo. Cada ser es especial y único, y esta diversidad es la clave de la existencia. Debemos aceptar que cada ser tiene su cosmovisión propia. En todos los vínculos, la consigna sagrada del amor es la aceptación. Sin ella no hay vínculos. Todo acuerdo tiene un desacuerdo, y en él el corazón se puede romper, y vivimos de acuerdos que no cumplimos. Este vínculo nos lleva a un especial lenguaje, como una sinfonía de colores, para interrelacionar, y todos aprendemos de todos y de todo, en el nacimiento de una estrella, en la furiosa tormenta, en lo palpable y en el misterio. Este lenguaje con piel y sin piel, a través de una percepción, un sueño, el contacto de las manos, de las miradas, produciéndose así relaciones orgásmicas, cuando no son recíprocas y hay intereses que nada tiene que ver con la sintonía del amor, el hombre sensible encontrará en esta relación infinidad de sensaciones que baja la autoestima y en oportunidades se colapsa y se detiene. Mas el hombre sensible, aquel que puede transformar la sencillez en algo maravilloso, una gota de rocío, la intempestiva lluvia. Las flores no son hermosas por sus colores, son hermosas porque son seres que sienten, creen y confluyen en un solo camino, la vida simbiosando con la vida en una espiral que se renueva. Hay un solo universo y siempre estamos mirando hacia el espacio desconocido, pero tenemos otros universos y tan cerca, sin embargo los desconocemos. Somos ignorantes de ellos y forman parte de nuestra vida y no sabemos nada. La grandeza del hombre no se mide por su poder, sino por la capacidad de amar y comprender. Raquel apagó la computadora y pidió un taxi. Hoy sí que llegaba tarde al trabajo, pero debía escribir estas letras que no sabe cómo se había inspirado. Hay que aprovechar cuando baja la musa, como dicen los escritores, pero tendré que ordenar todas estas palabras, analizarlas. Esa noche se acostó con esa desazón, como le sucede cada vez que terminaba de escribir un libro. Había finalizado un libro de poesía que le había puesto Cirio Descalzo. El nombre del hada que había fotografiado le quedaba como un vacío. Se durmió pensando, ¿y ahora qué, Raquel? Ahora, ¿sobre qué vas a escribir? Tercer Génesis. El hombre Panambí y la anciana de las flores. En este tiempo había muchas dimensiones. La dimensión del hombre que había dejado de soñar y los seres que habían sido soñados.
y aún se mantenían puros, pero como dijo el Gran Espíritu, tendrán que ir descendiendo de los espirales hasta llegar a la dimensión de los hombres para entregar sus mensajes. Y uno de ellos era el hombre Panambí, que había perdido una de sus alas y no la había podido encontrar. Vagaba por todos los espacios del planeta en su búsqueda. Y un día que estaba bebiendo agua de un arroyo, sintió un aroma especial que de alguna manera despertó algo en él. Siguió el rastro etéreo y vio en la orilla un lugar donde se habían convocado todos los caracoles, y sobre un montículo de flores azules yacía una anciana. Con su piel de innumerables arrugas decían que tenían más de 300 años. El hombre Panambí se acercó a ella. Su rostro desdibujado no podía ocultar la mirada de la anciana, que lo conmovió, y en un susurro ella le habló. Panambí, Pucaraí, Panambí, Pucaraí. Raquel se despertó nuevamente. Había soñado que Sebastián le decía al oído, Panambí, Panambí. ¿Qué significaría esa palabra? Buscó en internet para ver si encontraba algo. Lo que descubrió lo hizo estremecer. Panambí significa mariposa en guaraní. Al instante tomó el teléfono. No se detuvo a pensar si sería o no conveniente que lo llamara. No podía encarcelar la ansiedad y emoción que la embargaba. Y así se lo dijo. Raquel no pudo ver cómo detrás del teléfono Sebastián temblaba. ¿Cómo podía ella haber soñado con aquel nombre que para él era tan importante? Lo cierto es que para los dos vinieron tiempos de transformación que se instalaron en ambas casas. Pero, ¿cuál sería el verdadero significado de Panambí? Tócame con tu música sagrada, susurró la anciana. Él no entendía lo que decía, pero algo en su interior lo empujaba a abrazar a aquella longeva mujer. Ella le tocó el rostro con sus dedos marchitos y él besó su mano. En ese instante, la anciana de las flores se desvaneció como se desvanece la flor del panadero en suaves espirales hacia el cielo. El hombre Panambí lloraba por aquel amor extraño a la orilla del arroyo. Lloraba y lloraba, un llanto de emoción y tristeza. Lloraba sin pausa, pero sereno. Y no advirtió que le estaba creciendo aquella ala perdida que tanto buscaba. De pronto sintió un ruido debajo de los pétalos azules, donde había estado hacía unos instantes su amada anciana. Descorrió el montículo y descubrió un ser muy pequeño que emitía el mismo sonido de su llanto, y de sus ojos pequeños corrían gotas de rocío, iguales a los de la anciana de las flores. Se arrancó las alas, ya no las necesitaba, y envolvió al pequeño ser con aquellas alas delicadamente, y la dejó en el arroyo con el cortejo de caracoles que la guiaban. Más abajo, un grupo de niños divisó que algo se acercaba. Desenvolvieron el delicado envoltorio y descubrieron una niña. La llevaron hasta donde estaban los ancianos, quienes deliberaron. Ella viene envuelta en las alas de Panambí. Esto significa algo para nuestra transformación. Es un mensaje del Gran Espíritu que vino hacia nosotros. Le pondremos el nombre de Bilue. Será la hija de nuestro pueblo.